Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de Hollow Creek, un lugar que los mapas habían olvidado y las historias nunca mencionaban. Los árboles, torcidos y nudosos, se mecían bajo la fuerza del viento, sus ramas arañando las ventanas de las casas abandonadas. En una de esas casas, la más antigua y deteriorada de todas, vivía Emma, una joven de 25 años que había regresado al pueblo después de la muerte de su abuela. La casa había pertenecido a su familia durante generaciones, un testamento de su longeva historia y sus secretos oscuros. Esa noche, Emma se encontraba en la sala, hojeando un álbum de fotos viejo que había encontrado en el ático. Las imágenes descoloridas mostraban rostros sonrientes de épocas pasadas, pero sus ojos no podían dejar de notar la presencia constante de una figura borrosa en el fondo de muchas de ellas. Una sombra que parecía estar siempre al acecho, observando. El viento golpeaba la casa con fuerza y las luces parpadeaban como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Fue entonces cuando Emma escuchó el primer susurro, un murmullo apenas perceptible que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Levantó la vista y sus ojos se posaron en la ventana del salón. Una figura oscura, alta y delgada, se perfilaba contra el cristal. Era apenas una sombra, pero sus ojos, brillantes y maliciosos, estaban fijos en ella. El corazón de Emma se aceleró. Cerró el álbum de fotos y se levantó lentamente, tratando de convencer a su mente de que lo que veía era solo una ilusión creada por la tormenta. Se acercó a la ventana, cada paso resonando en el silencio de la casa. Cuando llegó a la ventana, la figura había desaparecido. Respiró aliviada, convencida de que había sido solo su imaginación. Pero entonces, el susurro regresó, más fuerte y claro. Provenía del pasillo. Emma giró sobre sus talones y avanzó hacia la fuente del sonido, sus manos temblorosas sosteniendo una vela encendida. A medida que se acercaba a la habitación de su abuela, el susurro se convirtió en un canto lúgubre, una letanía en un idioma antiguo que no podía comprender. Empujó la puerta lentamente y la vela proyectó sombras danzantes en las paredes. El aire era más frío en esa habitación, casi gélido. Sobre la cama de su abuela, un antiguo espejo de cuerpo entero reflejaba algo que no debería estar allí. La sombra estaba de pie en el centro de la habitación, y esta vez sus ojos brillaban con una intensidad demoníaca. Emma retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe detrás de ella. Estaba atrapada. La sombra se movió hacia ella, sus pasos silenciosos como un suspiro de la muerte. Emma sintió un frío mortal cuando la figura se inclinó hacia ella, susurrándole al oído con una voz que parecía venir del mismo abismo. Siempre he estado aquí, esperando. Ahora tú me has liberado. La vela se apagó de repente, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Emma sintió que algo la agarraba, tirando de ella hacia el espejo. Luchó, pero sus fuerzas se desvanecieron rápidamente. La sombra la arrastró al otro lado, a un mundo donde las luces eran eternas, pero la oscuridad reinaba. Cuando los habitantes de Hollow Creek encontraron la casa días después, estaba vacía. No había rastro de Emma. Solo el espejo permanecía, con una nueva figura borrosa en el fondo, una sombra atrapada, con los ojos llenos de terror, observando, esperando su próxima oportunidad para escapar. Y así, la sombra en la ventana continuó su vigilia, un espectador eterno en un juego macabro, esperando al próximo incauto que desentrañara los secretos de Hollow Creek.